la iglesia en este domingo, segundo de Pascua, nos quiere, de Cuaresma, nos quiere recordar la necesidad de voltear a ver al cielo, la necesidad de la penitencia, porque si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado acerca de la penitencia, ¿por qué tenemos que hacer penitencia? Por nuestra mala inclinación, por el pecado original. ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? También porque hemos pecado de manera personal y tenemos que hacer penitencia para reparar. ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? Para voltear a ver al cielo, para aspirar a las cosas de lo alto, para tener presente que vamos hacia el cielo. Y por eso la iglesia el día de hoy nos pone esa transfiguración viendo a nuestro Señor en su gloria, como Pedro, Santiago y Juan que lo vieron, como para animarnos a nosotros a seguir haciendo las penitencias de nuestra Cuaresma, para que de esa forma podamos aspirar y alcanzar cielo. Y por último, porque tenemos que hacer penitencia para imitar a Cristo crucificado. Bueno, dice nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hemos estado estudiando la penitencia de los sentidos corporales, los sentidos exteriores, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Pero ahora toca el tema de los sentidos interiores. Es muy importante saber esta doctrina, porque algunos se pierden porque no saben qué significa esto de los sentidos interiores. No solamente basta mortificar los exteriores, también es muy importante mortificar los sentidos interiores, internos. Y es que Santa Teresa dice, de la importancia de saber diferenciar entre la imaginación, la memoria y la mente, está la santificación. Miren, ¿cuáles son los sentidos interiores en la sana filosofía que desarrolla Santo Tomás? Primero, la imaginación. Segundo, la memoria sensitiva. Tercero, el sentido común. Cuarto, la cognitiva. Bueno, hay dos de ellos que son, digamos que, muy natural porque nosotros no los podemos gobernar, simplemente nos ayudan. Por ejemplo, el sentido común. Nos pasan muchas experiencias y por sentido común nosotros obramos. Por todas las experiencias que tenemos y todos los acontecimientos que nos han pasado y obramos por sentido común. Ahora, desgraciadamente, este es el menos común de los sentidos, en muchos jóvenes sobre todo, porque se les está atrofiando las experiencias. Ahorita nada más están metidos en pantalla y como que no tienen sentido común. A un muchacho de 18 años le dijeron, cambia el foco? ¿Cómo se cambia un foco? Ah, pues es que eso es parte del sentido común. De eso no podemos nosotros hablar mucho porque no se puede mortificar tanto porque es un bagaje de experiencia. Pero, y lo mismo dígase de la cognitiva, es decir, aquellas cosas que nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo, que también es muchas veces por lo que nos ha pasado, distinguimos entre bueno y malo. Pero en esta mañana vamos a hablar más acerca de dos sentidos interiores que son muy importantes de mortificar: la imaginación y la memoria. Son dos cosas importantísimas que debemos saber qué significa en nosotros. Hablando pues de sana filosofía, decimos que la imaginación conserva o combina las imágenes que recibimos. Aquí las traemos, esas imágenes, y las vamos combinando una con otra y las vamos conservando en nuestro interior aquí, en la imaginación, y nos aparece la imaginación, nos aparecen muchas imágenes.
que hemos tenido. Y la memoria guarda las experiencias que ya pasaron. Dicen, paradójicamente en filosofía, dicen, la memoria es una potencia que olvida, una facultad que olvida. ¿Para qué se nos dio la memoria? Para recordar, pero desgraciadamente se nos olvidan muchas cosas, se nos olvidan y hay que estar repasando y repasando y recordando y recordando. En sí mismos, estos sentidos interiores son buenos. Dios los creó y en sí mismos son muy buenos y nosotros los sabemos usar. Pero desgraciadamente con el pecado original hemos sido inclinados hacia cosas que están mal. Y entonces, si no controlamos y mortificamos la imaginación y la memoria, nos van a venir muchas distracciones, muchas tentaciones y mucho desorden, mucho desorden. Por eso es tan importante saberlas mortificar. ¿Qué es eso de una imaginación desordenada? Pues es como un caballo desbocado. Imagínense un caballo así que no es mansito, te arrastra por donde quiera. Así va a arrastrar el alma. La imaginación que no está mortificada arrastra el alma a la perdición. ¿Cuántos pecados comienzan no en la acción, sino en la fantasía, acá en la imaginación, acá nosotros haciéndonos un castillo fantástico? Y ahí empiezan muchos pecados. Por ejemplo, de repente me estoy imaginando una conversación que me llena de orgullo, de soberbia, de altitud, de aplausos, de vanagloria. O por otro lado, estoy imaginando un escenario de venganza. Este me las va a pagar, voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y empiezan con escenarios de venganza. Otros recuerdos de cosas sensuales, pero voluntariamente adquiridos, que están ahí deteniéndose demasiado en esos recuerdos sensuales que vienen. Otros decimos como sueños de grandeza que alimentan la soberbia y así como que nos formamos un castillo imaginario, nos formamos imágenes que en realidad no son. Hay almas, dice el padre Rollo Marín, que nunca avanzan en la vida espiritual porque no mortifican su imaginación, siempre traen una imaginación dispersa. Por eso, el alma interior, el alma que quiere crecer en virtudes y que se quiere portar bien, necesita recogimiento, recogimiento. Santa Teresa, al hablar de la imaginación, pues nos deja una frase que no se nos olvida. La imaginación es la loca de la casa. O sea, como que hace muchos estragos y nosotros no lo sabemos dirigir. Es como un niño de 3 o 4 años que de repente le dices a su mamá, siéntate aquí, mijo. Y pues normalmente no se sienta solamente así. La inventiva del papá, de la mamá, es mantener sanamente ocupado al niño, a la niña, para que de esa manera pueda estar tranquilito y sentadito y etcétera, etcétera. Así la imaginación. Nosotros no tenemos un dominio despótico sobre la imaginación, sino lo tenemos político. ¿Qué quiere decir esto? No le puedes decir, siéntate, haz esto, así como con violencia, no se puede, sino que tenemos nosotros que buscar la manera de encontrar una imagen, algo que ayude a la imaginación para dirigirla y guiarla por el camino. Porque si no estamos tratando de cuidar nuestra imaginación, nos va a hacer muchos estragos. Deja a un niño de 3 años en una cocina y de repente todos los trastes por donde quiera. ¿Solo? ¿No? Entonces
tendría que tener algo que hacer. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hay un joven que quiere ser casto, un joven que quiere practicar la virtud de la pureza y de repente, pues, quita todos los medios exteriores que le puedan hacer ocasión para caer en un pecado. Se quita todo lo exterior y está haciendo todo el esfuerzo por eso, pero le deja a la imaginación rienda suelta y empieza a pensar y repensar, pues eso podría constituir un pecado de pensamiento en el interior. Y entonces por eso es tan importante mortificarse, porque si le damos rienda suelta a la imaginación que vaga libremente con recuerdos impuros del pasado, entonces eso no es debilidad, eso es inmortificación, falta de mortificación. Por eso estamos hablando de la mortificación de este sentido interior de la imaginación en este tiempo de Cuaresma. Hay que ponerle un cuidado a la imaginación. La imaginación debe ser vigilada como una puerta de una ciudad que está sitiada, que está en guerra. Cuidado con la imaginación, ponle más cuidado a la imaginación. Cierra la puerta de la imaginación para que no entre por ahí el enemigo del diablo. San Jerónimo era un santo muy penitente que a los 20 años se internó en el desierto. Y después de hacer más de 60 años de penitencia, de ayunos, de oración, de mortificación, tanto que cuentan sus biógrafos que su, su cuerpo, así la carne estaba como colgando en sus huesitos. Así estaba de flaquito y así estaba de mortificado. Su aspecto era muy mortificado. Y dicen que aún allí en el desierto traía a la memoria las bailarinas de Roma. Dios le permitió esas tentaciones para que se siguiera haciendo violencia y estuviera cuidándose, para que no cayera en la tentación y se esforzara en su imaginación. Él no le daba rienda suelta a esos pensamientos o a esas imágenes, sino que trataba de luchar contra ello pensando en otra cosa. O también una mujer, Santa Catalina, estaba ella rezando como religiosa y de repente en su oración le venían tentaciones muy blasfemas, muy impuras, muy feas, espantosas, incluso bestias y horripilantes imágenes. Y ella insistía y le pedía mucho a Dios que le ayudara. Cuando después de algún tiempo se le aparece Dios y le reclama Santa Catalina con un santo reclamo, le dice: Dios, ¿dónde estabas cuando yo te estaba pidiendo que me ayudaras? ¿Por qué no venías en mi ayuda? Y le dice: sí, yo siempre te estaba cuidando, yo estaba ahí a un lado tuyo. Y dice: con estas imágenes tan feas, ahí estabas tú. Y le dice: pregunta Catalina, ¿consentiste en esos pecados? No, ni lo quiera Dios. Dios me ayude en eso. Ah, pues para que veas entonces que yo estaba ahí a tu lado cuidándote. Entonces, mientras haya asco, mientras haya horror, mientras haya combate y lucha, de cierto es que no hemos pecado. Dice un principio teológico: el pecado no está en sentir, sino en consentir. Estamos hablando que la imaginación es un sentido interno y que de repente nos puede hacer una mala jugada, pero mientras no consientas y trates tú de rechazar esas malas imágenes o esos malos pensamientos que de repente vienen, eso va a ser más fácil para la práctica de la virtud. Bueno,
Esto dicho de la imaginación, ahora vamos con la memoria. La memoria se puede convertir o en cárcel o en santuario. Hay muchos que están deprimidos, ansiosos, así como que muy tristes o como con mucho miedo, con muchos temores, con mucha ansiedad, porque no han podido mortificar este sentido. De aquí la importancia de conocerlo, para que si alguna vez nosotros nos hemos sentido así tristes, nos hemos sentido así deprimidos, nos hemos sentido así como ansiosos, que no sabemos qué va a pasar o qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer. Esta es la clave. Aquí en lo espiritual se trata de la memoria, la memoria. Cárcel para algunos, santuario para otros. Fíjense, una misma facultad puede ayudarnos a estar deprimidos, tristes, ansiosos, así, o con mucha gloria, con mucha tranquilidad, con mucha paz interior. La memoria puede ser una bendición o una prisión. ¿Cuándo es una bendición? Cuando te acuerdas de los beneficios que Dios te ha dado, cuando te acuerdas de las verdades eternas para tu salvación, cuando te acuerdas de revivir el fervor, cuando estabas en un momento de fervor y que le habías prometido a Dios hacer tal o cual penitencia en esta cuaresma, o que habías querido hacer ciertas cosas o practicar ciertas virtudes en ese tiempo de fervor, recuerdas esos momentos con la memoria y te vuelves otra vez a animar, te vuelves otra vez a sacar los propósitos. Pero la memoria puede ser prisión o cárcel cuando recuerdas ofensas y alimentas rencores. Es que la otra vez me sacó la lengua y por eso yo ya no le hablo porque me sacó la lengua. Y estás alimentando eso, estás alimentando eso. Revives humillaciones. Es que la otra vez me hizo tal cosa y me hizo esto, y vienen resentimientos y corajes e iras. O traes a la memoria pecados ya confesados, no para humillarte, sino para saborearlos nuevamente. Entonces, así no te está ayudando para nada la imaginación, la memoria. Estás recordando cosas que te traen eventos y hechos malos a la memoria. Y entonces, alguno me ofendió. Exteriormente, yo digo que perdono, pero interiormente recuerdo esa ofensa y entonces me surge otra vez la ira, me surge otra vez el enojo. Y entonces no has perdonado bien, no has perdonado de corazón. Ahí entonces, en lugar de ayudarte a tener humildad, te ayuda a tener orgullo. Nunca va a haber paz interior si nosotros no sabemos mortificar la memoria. Entonces, ¿cómo mortificar la memoria y la imaginación? Primero, no dialogues demasiado con las imágenes que te vienen. O sea, no las retengas demasiado aquí en tu interior, sobre todo esas imágenes o memorias o recuerdos malos que vienen involuntariamente sin que tú los estés provocando, de repente vienen. Bueno, no es pecado cuando es involuntario, pero recrearse en ellas sí puede ser pecado, dependiendo de la materia y la imagen. Cortar inmediatamente, cortar la mala imaginación, como que no hacerle demasiado caso. Dice San Francisco de Sales que son como moscas, que están ahí, pero no le hagas mucho caso. Es decir, Santa Teresa de Jesús, le decíamos esa que decía de la loca de la casa, bueno, que así era la imaginación.
Ella estaba en la oración, en contemplaciones ante Dios y de repente le venían imágenes y cosas y no les hacía caso porque sabía que era la loca y otra vez habrá que venir y traer otra vez imágenes buenas. Entonces, no quedarnos demasiado con las imágenes malas, cortar, no darle mucha cuerda. La otra es sustituir, no solamente rechazar. Es que la imaginación no deja de estar trayendo a la memoria imágenes. En este momento que ustedes me están escuchando, algunos se están trayendo a la memoria cuando están rezando o cuando vienen tentaciones y pensamientos que han tratado de rechazar, etcétera. Algunos están pensando en eso, otros están pensando en los frijoles que dejaron prendidos allá en la estufa. O sea, la imaginación nos hace malas jugadas. La imaginación de repente nos hace que nos perdamos. La imaginación está pensando y pensando y pensando y siempre repensando y repensando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de sustituir las imágenes. Por ejemplo, recordar la pasión de Cristo, más en este tiempo, el tiempo de la Cuaresma. Por ejemplo, recordar que algún día voy a morir. Por cierto, pido sus oraciones por un amigo mío que falleció apenas ayer. Falleció uno que cuando estábamos jóvenes éramos muy movidos para ayudar a otros jóvenes y acaba de fallecer. Muy rápido falleció. Joel se llama, por si alguien quiere rezar por él. Pero la muerte está muy cerca. Está muy cerca. No sabemos cuándo vamos a morir. Por eso es tan importante recordar la muerte, recordar el cielo, recordar el infierno, recordar el purgatorio, para que nosotros, cuando nos vengan esas tentaciones, esos peligros, esas imaginaciones mal, te acuerdes de Dios, te acuerdes de tu alma, te acuerdes de que vas a morir. La imaginación en Cristo purifica, salva. Por eso es tan importante la imaginación. La imaginación puede santificarte. San Ignacio de Loyola habla acerca de la composición del lugar. Cuando tú vas a meditar, cuando vas a hacer oración y tú traes a la memoria o traes a la imaginación los lugares y recreas como que si tú estuvieras allí, si estás meditando acerca de la pasión, como que si estuvieras ahí en el Calvario, el lugar de la calavera de Adán, y donde estaba la cruz con tal altura, con tal peso, donde estaba la sangre derramada por nuestro Señor para nuestra salvación, la Santísima Virgen María transida de dolor en su corazón, San Juan que estaba intentando consolar un poco, traer a la memoria a los soldados y la crueldad de las espinas, de los clavos, de los látigos, de las escupidas, de los golpes. Vaya que la imaginación puede ayudarnos mucho para alcanzar cielo, para hacernos santos. Por eso es buena, la necesitamos la imaginación, pero si la sabes guiar, si la sabes guiar. Por eso, cuando te vengan malas imágenes, sustitúyelas por imágenes buenas. Trae a la memoria, a la imaginación, imágenes buenas. Por eso hablábamos el domingo pasado que conviene que en tu casa tengas imágenes, el lugar en donde rezas, que sea un lugar digno, que tengas imágenes por donde quiera. Dios está en todos lados, en todo lugar. Allí en lo más privado de tu cuarto, ahí ten una imagen de nuestro Señor para que lo recuerdes, para que no se te olvide. Una imagen de la Santísima Virgen María que pida su auxilio, su protección, de los santos ángeles, etcétera. Tercero, para practicar el recogimiento.
Ya dijimos, no dialogar con las imágenes, sustituir en lugar de rechazar y practicar el recogimiento. Recogimiento no es ausencia de pensamientos, sino más bien dirigir los pensamientos, dominio de los pensamientos. Y así vamos a tener recogimiento. O sea que no es dejar vagar la fantasía haciéndote castillos irreales, no escenas inútiles. Oye, tú eres casado, eres casada y de repente te empiezas a recrear en otro lugar, en otra ciudad, con otras personas, con otros hijos, con otra. No, no, esos son pensamientos inútiles. Oye, tú eres estudiante y estás en matemáticas y de repente te empiezas a pensar en el fútbol, en el básquetbol. No, esos son pensamientos inútiles. Oye, tú eres joven y ya piensas como un adulto, como que si fueras un casado. No, son pensamientos inútiles. Ten mucho cuidado, porque si no, no vas a avanzar en la vida espiritual. Si no, no va a haber avance de virtudes. Castillos de vanidad, de repente yo me siento el mejor, yo soy una persona que sabe y tal vez desprecio a los demás. No, pensamientos inútiles. Y por último, ¿cómo practicar esto de la mortificación de estos sentidos interiores? Aceptar la sequedad. Porque a veces Dios nos manda sequedades y arideces para purificar el alma. Y a veces como que nosotros nos desanimamos y estamos de repente rezando y no siento nada. Padre, es que yo no voy a misa porque no siento bonito. No, es que la religión no es de sentir. La religión no es de sentir. El rezar no es de sentir bonito o no. El hacer mortificaciones no es de sentir bonito o no. No. Aunque sea muy difícil para tu alma, aunque encuentres arideces y sequedades, esfuérzate en hacer las cosas que Dios te pide, que Dios te manda. Porque a pesar de que hay memorias de cosas que te deprimen o te entristecen o te ponen ansioso, etcétera, los hechos ya pasaron. Los hechos ya sucedió. Ahora hay que, como dicen, dar vuelta a la página y aceptar lo que Dios nos ha puesto. Que bendito Dios, aquí andamos. Esta es la batalla más grande, la batalla interior. Porque algunos pueden decir, estoy esforzándome exteriormente, podrán parecer buenos en el exterior, pero la batalla interior es la lucha más importante, la batalla interior. Lo que hacemos contra nuestros sentidos que de repente se rebelan contra el espíritu y estos sentidos de la imaginación y de la memoria. Pidamos pues a la Santísima Virgen María que nos auxilie. Santa Teresa de Jesús, miren que ella sintió aridez durante 40 años. Fíjense, 40 años de sequedad en la oración. No podía ni siquiera rezar el Padre Nuestro sin la guía de un librito, de un devocionario, pero rezaba, no dejaba de rezar. Se le hacía difícil la oración y el sacrificio y la mortificación, pero lo hacía porque sabía que era agradar a Dios. O un San Francisco de Sales que le repetía muchas veces a sus religiosas, no busquen al Dios a las consolaciones de Dios, busquen al Dios de las consolaciones. Otra vez, no busquen las consolaciones de Dios, busquen al Dios de las consolaciones. No busques sentir bonito, no busques estar agradable, busca a Dios, que ya después a lo mejor Dios dará algún regalito, alguna palmadita, le digo yo,
como un ánimo para que tú sigas adelante, bueno, pues eso es de Dios. Tú cumple lo que tengas que cumplir, y dice el Evangelio, si has cumplido tu deber, dile a Dios, siervo inútil soy, porque he hecho lo que debía, porque solamente así nos vamos a poder salvar. Que Dios nos ampare en este combate espiritual, en esta lucha contra nuestros sentidos exteriores e interiores. Que en esta cuaresma propongamos pues seguir luchando contra estas tentaciones para alcanzar la virtud y con ella salvarnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.